Señoras, señores, muy buenos días. En nombre de la Cámara Oficial Española de Comercio, Industria y Navegación, nos complace darles la más cordial bienvenida. Está claro, y no escapa a nadie, que estamos viviendo horas trascendentes, importantes, decisivas para nuestro país, para Uruguay. No escapa a nadie que en la próxima medianoche se abre un tiempo de reflexión, lo que llamamos vulgarmente la veda política, una suerte de pacto colectivo de silencio pensante, o podríamos decir pensamiento individual silente, si me permiten el juego de palabras. Hoy, en este contexto importante, reitero, tenemos el gran placer de recibir aquí a los politólogos Eduardo Botinelli y Daniel Chaschetti. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Sin abundar en detalles, son inocultablemente dos referentes a nivel local e internacional. Eso está claro. Queremos destacar y agradecer muy especialmente a los auspiciantes de este encuentro: BBVA, Cementos Artigas, DISA, Gales, Indra y Prosegur. Gracias, muchas gracias a estas prestigiosas firmas por su permanente apoyo a la Cámara Española. Y ahora invitamos a que haga uso de la palabra a la vicepresidenta de la Cámara Española, Leticia Lago. Bueno, buenos días a todos. Gracias a todos los socios y amigos de la Cámara que nos acompañan hoy. Bienvenidos a esta casa. Para nosotros es fundamental contar con la presencia y con el apoyo de cada uno de ustedes. Y como decía Daniel recién, valoramos también el de las empresas protectoras y las empresas patrocinadoras que confían en nosotros. Desde hace ya 136 años que se creó esta Cámara, venimos desarrollando esta suerte de vocación de ser ese espacio de encuentro entre empresas españolas y empresas uruguayas que tienen en común promover la inversión entre ambos países y estrechar lazos que, como siempre nos gusta decir, son lazos mucho más que comerciales. España y Uruguay no solo tienen una historia y una lengua en común, compartimos una afinidad cultural, compartimos valores, compartimos lazos que son afectivos y que hacen ya nuestra identidad. Y que, por supuesto, cuentan y suman a la hora de también buscar nuevas oportunidades de inversión. España y Uruguay son importantes socios comerciales. España es el primer inversor en Uruguay. La balanza comercial bilateral del año 2023 registra 308 millones de euros de exportaciones de España a Uruguay y una importación española de unos 140 millones de euros. Y las empresas españolas somos y nos sentimos parte del entramado empresarial y del entramado social y económico uruguayo. Estamos presentes y aportamos valor en distintos sectores de la economía. Pensemos en la banca, los seguros, el transporte aéreo, combustibles, ferrocarril, telecomunicaciones, servicios de seguridad, infraestructura, energía, por supuesto, seguro me voy a olvidar de alguno. Y en esta misión casi que articuladora de ese esfuerzo inversor, en esa búsqueda de protección de los intereses de nuestros asociados, de intercambiar conocimiento, nuestro ciclo de Desayunos en Consulta busca justamente abordar temas de actualidad, temas de interés en el entorno empresarial. Y como no podía ser de otro modo, si hay un tema que, como nos decía Daniel, domina la agenda, después del partido de Peñarol de anoche, por supuesto, es el análisis sobre lo que es el panorama político y los desafíos del próximo gobierno. Antes de las elecciones internas de los partidos, tuvimos la oportunidad aquí en esta casa de escuchar a los precandidatos que aceptaron nuestra invitación. Posteriormente, contamos con la presencia de dos de los candidatos en nuestro ciclo de almuerzos. Bueno, y hoy, a pocas horas de una nueva jornada cívica, tenemos el gusto de tener en nuestra sala a Eduardo Botinelli y a Daniel Chaschetti, a quienes les agradezco especialmente su presencia, máxime en estos momentos que imagino sus opiniones y
sus respuestas estarán siendo sumamente demandadas en ese afán de contar con la predicción de los resultados que arrojarán las urnas. ¿Quién lidera la intención de voto? ¿Cómo ven las nuevas formas de hacer campaña? ¿Qué pasa con las mayorías parlamentarias? ¿Definen la elección los indecisos? En fin, creo que son todas muchas preguntas en una elección que además se plebiscitan 2 proyectos de reforma constitucional, lo que seguro suma complejidad. De nuevo, gracias Eduardo y Daniel por estar hoy aquí con nosotros, por su disposición para compartir su visión sobre el panorama político y para responder todas las preguntas y las inquietudes del público, que me imagino que serán muchas, a quienes invito ya a canalizarlas a través de nuestro WhatsApp, 094-331313. Y antes de finalizar, aprovecho también este espacio para invitarlos a todos a nuestra cena de Navidad, a la cena de Navidad de la Cámara, que será el próximo 12 de diciembre. Así que contamos con ustedes, con todos ustedes para celebrar juntos. Muchas gracias. Bien, lo decía nuestra vicepresidenta Leticia, las preguntas, luego de concluida la presentación de nuestros invitados centrales, son recibidas a través del WhatsApp, reitero, en el número 094 33 13 13. Y ahora sí, camino a las elecciones parlamentarias y presidenciales. Eduardo, Daniel, Eduardo, somos todo oídos para ustedes. Si me permitís, Daniel, antes sí, adelante. Me gustaría compartir un video. Bien. La Cámara Española de Compromiso con Uruguay, así que le pedimos allí a nuestros asesores técnicos. Vale ser los primeros inversores a escala global para un país. Ayer, hoy y siempre. Vale ser un puente entre culturas y negocios. Vale el compromiso con la sostenibilidad. Vale apuntar al futuro con pujanza y dinamismo. Vale la historia y la tradición. Vale transformar la vida de las familias uruguayas. Vale elegirnos y crecer a la par. Vale ser la puerta de entrada de un país a todo un continente. Vale renovar la energía para transitar los desafíos que imponen estos tiempos. ¿La relación única entre España y Uruguay? Vale. Cámara Española de Comercio. Compromiso con Uruguay. Muy bien. Ahora sí, después de sumergirnos en estos mares de vínculo entre España y Uruguay, nuestra atención enteramente para los politólogos invitados. Les escuchamos. Hola. Bueno, muchas gracias. Gracias por invitarme. Gracias por venir. Cuando recibí la invitación, inmediatamente dije que sí, porque considero que en mi caso personal, ¿no? Es como devolver tantas cosas que mis colegas y académicos españoles me han dado a lo largo de mi trayectoria. Hace 2 años fue mi año sabático y me fui a hacer una estancia a Salamanca, al Instituto Iberoamericano, y bueno, estuve ahí unos meses y pasé también, así que bueno, soy un eterno agradecido de España, además de, bueno, obviamente como todos somos descendientes y tenemos como un afecto filial muy fuerte. Así que gracias de vuelta. Gracias a todos los que vinieron a escucharnos, espero que podamos decir algo interesante y que se lleven algo que sea esclarecedor, ¿no?, de lo que va a pasar el domingo. Yo me voy a referir básicamente a las cuestiones que me parece que hay que mirar el domingo, ¿no? Que es básicamente los asuntos que están en juego. Porque bueno, Uruguay tiene un sistema presidencialista, a diferencia de España, ¿no?, que tiene un sistema parlamentarista. La dinámica de los sistemas presidencialistas es bastante diferente, porque bueno, todos los mandatos son fijos y por tanto en cada elección nacional se reparten las cartas que van a generar un escenario de largo aliento. Además, el periodo del presidencialismo uruguayo es de los más largos, 5 años, es mucho tiempo.
tenemos una elección el año que viene subnacional, pero luego por 4 años no hay elecciones y por tanto, digamos que el costo, digamos, la evaluación de las ganancias y las pérdidas de estas elecciones tiende a ser alto. Bastante más alto de lo que suele ser en un sistema parlamentario donde siempre está la posibilidad de que aparezca una moción de censura y el gobierno cambie, ¿no? Entonces, digamos que las expectativas de los actores políticos y por ende de todos los actores que se mueven alrededor, sociales y económicos, son horizontes de 5 años y por eso es muy relevante la elección, ¿no? Entonces, digamos que bueno, la elección son dos elecciones y 2 plebiscitos. 2 elecciones porque, bueno, elegimos al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo. Como nosotros históricamente utilizamos una hoja de votación de papel donde aparecen todas las listas de candidatos a la presidencia, a la Cámara de Senadores, a la Cámara de Diputados, tenemos la ficción de que el voto es único, pero en realidad estamos eligiendo 2 poderes, ¿no? Y las 2 elecciones tienen reglas distintas, ¿no? Para elegir a presidente utilizamos el típico sistema de balotage que fue popularizado por la República Francesa, por la Quinta República, y que se fue copiando en los años 90, perdón, en los años 80 y luego en 90 en varios países de América Latina. Para ganar hay que llegar al 50% y si nadie llega al 50%, los 2 primeros pasan a segunda vuelta. Uruguay tiene la característica que para trazar la línea del 50% incluimos los votos en blanco y anulados. O sea, volvemos más difícil todavía el obstáculo, ¿no? Por tanto, creemos que en el caso de Uruguay es muy difícil que alguien pueda ganar en primera vuelta. Eso ocurrió solamente en el 2004 y eran unas circunstancias realmente especiales. El país venía de una crisis. El Frente Amplio era el único partido que no había gobernado y me parece que tenía todo a favor para que efectivamente pudiera hacerlo en primera vuelta y lo hizo por apenas medio punto. Por tanto, yo creo que hoy el escenario de hoy es radicalmente distinto al que teníamos en el 2004, por lo cual no tengo dudas de que si queremos saber quién es el presidente vamos a tener que esperar hasta fines de noviembre. Eso es lo primero. ¿Quiénes van a pasar a segunda vuelta? Bueno, tampoco tengo dudas. Es obvio que el candidato del de Frente Amplio, Yamandu Orsi, va a pasar a segunda vuelta y luego Álvaro Delgado. Es cierto que hay una publicidad agresiva del Partido Colorado que ha instalado la idea de que hay una competencia por ese segundo lugar, pero en realidad la evidencia que yo manejo, que en realidad yo utilizo todas las encuestas que se publican, tenemos una especie de proyecto que le llamamos agregador de encuestas, donde trabajamos con los datos que tan gentilmente nuestros colegas publican y bueno, no encontramos ninguna evidencia que nos pueda llevar a pensar que el Partido Nacional y que Álvaro Delgado no estén en segunda vuelta. Así que bueno, me parece que la segunda vuelta va a ser entre Orsi y Delgado. Esto no quiere decir que el Partido Colorado haya fracasado. Al revés, ha hecho una de las mejores campañas de los últimos 20 años. Cuando se hizo la interna, todos los analistas pensábamos que el Partido Colorado iba a ser la peor elección de su historia. Tenía 8 precandidatos y digamos que en muy poquito tiempo ordenó su interna. Aparece Andrés Ojeda, que es un candidato muy valioso. Algunos lo critican porque ha hecho una campaña personalizada y desprogramatizada, pero creo que es un cuadro muy valioso para el sistema político. Tiene solo 40 años y que bueno, que pese a que no va a pasar a segunda vuelta, creo que va a mejorar, va a ayudar a contribuir a mejorar la política uruguaya. El Partido Colorado también logró el retorno de Bordaberry, lo cual es otra ganancia para la política, para el sistema político uruguayo.
y por tanto digamos que no es un fracaso. O sea, cuando se hacen las elecciones internas, el Partido Colorado tenía alrededor de entre 5 y 8% de intención de voto, hoy está en el doble. Entonces eso sí es una campaña exitosa. Pero no le va a dar, no va a alcanzar porque el Partido Nacional es un partido más grande, mejor distribuido territorialmente, tiene 15 intendencias, tiene más de 70 alcaldes, tiene una bancada grande, o sea, tiene un personal político y tiene muchos activistas y militantes en todo el país, y por peor campaña que pudiera hacer el Partido Nacional, es muy difícil que el Partido Colorado pueda desbordarlo. Así que me parece como que eso es lo que va a ocurrir respecto a la presidencia. La segunda elección, que vuelvo a repetir, son 2 elecciones, pero lo hacemos en un único voto, que el papá de Eduardo me enseñó cuando fue mi profesor, que se llama voto conjunto, y lo acuñó Oscar Botinelli el término, y nosotros lo utilizamos de esa manera, ¿no? O sea, en una misma hoja de votación votamos los 2 poderes. Y bueno, la segunda votación es la del Parlamento. ¿Por qué es relevante el Parlamento? Bueno, porque en Uruguay tenemos una relación entre los poderes muy equilibrada, bastante equilibrada, mucho más equilibrada que en otros países de América Latina. Pongamos el ejemplo de Argentina o Brasil. Los presidentes de Argentina y Brasil institucionalmente son muy poderosos. Tienen la capacidad de tomar decisiones de gobierno a través de decretos. Existe el decreto de necesidad y urgencia en Argentina y existen las medidas provisorias en Brasil. Es cierto que esos decretos los revisa el Parlamento, pero el Parlamento es un organismo grande, colectivo, que tiene problemas de acción colectiva y muchas veces ni siquiera se puede reunir para analizarlo y por tanto los decretos quedan firmes. Y son decretos que tienen el mismo valor que una ley. El presidente uruguayo no tiene nada parecido y por tanto el presidente uruguayo para gobernar necesariamente, si quiere modificar políticas públicas, si quiere introducir regulaciones en mercados, tiene que pasar por el Parlamento. Entonces, en Uruguay la política es por ley y pasando por el Parlamento. Y para eso es muy relevante tener una mayoría parlamentaria. Además, la mayoría parlamentaria es útil porque el Parlamento tiene poder. El Parlamento puede censurar a los ministros, es algo que habitualmente no ocurre, pero el poder lo tiene. Y para proteger a los ministros, necesitas también una mayoría parlamentaria, que funcione como un escudo. Por tanto, observen que en los últimos 40 años de democracia hemos tenido 31 donde los gobiernos han contado con mayorías. Entonces eso ha sido relevante para que el sistema funcionara, para que la toma de decisión sea estable. Ese promedio de 100 leyes al año que tiene el Parlamento, que es como un relojito y que tiene que ver con esta cuestión de tomar decisiones y de gobernar, se logra cuando hay una mayoría que controla la agenda, el poder de agenda, decimos los politólogos. El poder de agenda es la capacidad de acelerar los proyectos que te interesan y la capacidad de bloquear los que no te interesan. Y eso solo lo puede hacer una mayoría que esté coordinada, bien aceitada. Entonces, naturalmente, los partidos uruguayos van a intentar buscar una mayoría. En las urnas primero, y si fracasan en las urnas y ganan, van a construir una coalición. Entonces, los modelos que hasta ahora hemos experimentado son gobiernos de partido mayoritario, cuando gobierna el Frente Amplio, o gobiernos de coalición, cuando ganan los partidos tradicionales, Partido Blanco, Partido Nacional, Partido Colorado. Entonces, digamos que lo que está en juego es eso. Y digamos que los datos que muestran una gran paridad, ¿no? Por lo menos lo que yo he podido revisar es que tenemos un escenario bastante abierto, ¿no? Porque va a estar, cuando miramos el conjunto de las encuestas, vemos que el Frente Amplio está más o menos estabilizado en el 44%, con 7 u 8 puntos para repartir, esos 6, 7, 8 puntos para repartir, están mucho más próximos de los partidos de la coalición que del Frente Amplio, pero algo a pescar el Frente Amplio. Entonces, digamos que ahí tenemos un escenario muy fino que podría generar, yo digo que 3 escenarios, ¿no? Uno, que controle el Frente Amplio, controle las 2 cámaras
para eso debería subir como hasta el 47, 48%. Debería votar en ese orden, en ese rango. Podría ser un escenario al revés, que el Frente Amplio vote en el 42, 43 y la coalición se quede con la mayoría parlamentaria. Y estaría también un escenario intermedio que tiene múltiples posibilidades, ¿no? Por ejemplo, que el Frente Amplio se quede con el Senado y que la Cámara de Diputados no haya ninguna mayoría o que la mayoría la tuviera la coalición. Y observen que esto nunca ocurrió. Es decir, lo que ha ocurrido hasta ahora es que o bien un partido controlaba las dos cámaras o bien una coalición formada luego de la elección parlamentaria controlaba las dos cámaras. Pero esto de que tengamos un escenario con estas situaciones, bueno, hay que remontarse la historia, ir a 1946, una elección que gana el Partido Colorado y no tiene mayoría en la Cámara, tiene 47 diputados de 99, y luego en 1962, en la elección en que renueva el Partido Nacional, que también tiene mayoría en el Senado y tiene 47. Entonces, cuando nos vamos a revisar esas dos elecciones y cómo gobernaron esos gobiernos, encontramos algo que está en toda la literatura de estudios legislativos. Cuando no tenés mayoría en una Cámara, se tranca el proceso. Es decir, hay un actor de veto que va a frenar tu capacidad de pasar proyectos de ley. Y eso supone que, bueno, que se va a negociar y que se va a hacer pagar un costo al gobierno. Se le van a modificar las iniciativas en el Parlamento. Entonces, digamos que, bueno, que ese es un escenario posible, ¿no? Que el gobierno no controle las dos cámaras. Y es nuevo, porque no ha pasado, por lo menos desde 1985. ¿Cuáles son los factores que influyen en esto? Bueno, yo diría, ¿cómo se distribuyen los indecisos? Es lo primero. ¿A dónde van? Eduardo, obviamente, Factum tiene una tradición de trabajar con el estudio y el análisis de cómo se distribuyen. Pero hay otros factores, otras variables que hay que tener en cuenta. Uruguay tiene como un conjunto de partidos pequeños y que muchos se preguntan qué está pasando, por qué surgen estos partidos pequeños. Bueno, el Parlamento uruguayo y el sistema electoral uruguayo es de los más proporcionales del mundo. El sistema electoral funciona más o menos así. Cada partido va a tener tantas bancas en el Senado o en diputados como votos haya obtenido. Ese es el primer criterio. Filosóficamente es el criterio que domina al sistema electoral. Todo lo demás es subsidiario. La representación territorial, cómo caen las bancas, incluso desde el punto de vista de la Constitución. Cuando uno lee a Justino Jiménez de Arecha, uno de nuestros grandes constitucionalistas, uno entiende que no existe el diputado departamental. Lo único que hay son representantes nacionales. Es verdad que el representante de un departamento ejerce la representación de ese territorio y cultiva esos votos y siente que tiene un mandato de esos votantes, pero desde el punto de vista legal, jurídico, constitucional y de sus capacidades es un representante nacional. Y la concepción es esa. O sea, la representación es partidaria, primero, luego es territorial. Entonces, la Cámara de Diputados es muy grande, 99. Eso lleva a que con 1%... un pequeño partido puede entrar a la Cámara. Y 1% es juntar 25.000 votos. Además, por tanto, el sistema de representación proporcional puro, integral, como le llamamos en Uruguay, genera un incentivo fuerte para que estos pequeños partidos se presenten. Segundo, el financiamiento público, el subsidio público, es muy fuerte, $10 por voto. En un país chico como Uruguay, juntando 20.000 votos, tengo $200.000 para pautar, con las posibilidades que hoy da el mundo de las redes. Se puede hacer una campaña muy decente con ese financiamiento. Entonces ahí tenemos un efecto combinado. Claro, si tuviéramos una barrera legal como tiene Suecia, como tiene Alemania, por ejemplo, 3%, Alemania 5%, es criminal, pero bueno,
ese incentivo desaparecería, pero no la tenemos. Y no escuché a nadie que la quiera poner. La única barrera legal que tenemos es la de los 500 votos en la interna, que es una barrera casi lógica, porque bueno, si estamos eligiendo 500 convencionales partidarios, necesariamente necesita 500 votos. Si no conseguís 500 votos, te vas para afuera. Es la única barrera que tiene el sistema. Es un sistema muy poroso, muy representativo, muy de incorporar a todos. Y bueno, entonces hay que mirar cómo votan los partidos pequeños, porque cada banca que obtengan, y esto puede pasar a partir de que se ubiquen en el 0,7, 0,8%, ya están en posibilidades de tener un cociente como para pelear la banca. Eso le va a quitar a los grandes y va a impedir que el bloque coalición y el bloque Frente Amplio estén más lejos de quedarse con la mayoría. Entonces yo diría que eso es una variable muy importante. Lo tercero que está en juego, y con esto termino, los plebiscitos. Esta semana me pasé explicándole a periodistas del exterior sobre los plebiscitos, ¿no? Uruguay tiene una larga tradición de democracia directa, es el único sistema presidencial de América Latina que lo practica sistemáticamente y que sus reglas de juego están ordenadas en la Constitución. Hay dos tipos de democracia directa, uno es la posibilidad de hacer plebiscitos constitucionales, el otro es el referéndum contra las leyes que aprueba el Parlamento. En esta oportunidad estamos utilizando el plebiscito constitucional. La Constitución se puede reformar de 4 formas. Hay dos, las dos primeras, que establecen que el plebiscito debe hacerse en forma conjunta con la elección. ¿Cuáles son esas dos? Bueno, juntar el 10% de las firmas, para mi gusto es muy bajo, pero siempre estuvo así. Y la otra posibilidad es que 2/5 de los diputados y senadores, los integrantes de la Asamblea General, que es la reunión de las dos cámaras, presenten un proyecto de reforma. Digamos, también es muy bajo. O sea, son fáciles de activar. Como son fáciles de activar, el diseño establece que van a ser muy difíciles de hacerlas triunfar en las urnas. ¿Por qué? Bueno, primero porque son simultáneas con la elección. Al ser simultáneas con la elección, los plebiscitos tienen grandes dificultades para abrirse paso en la agenda. Ustedes me dirán, bueno, pero en esta campaña hemos hablado de seguridad social, es cierto, pero es como un caso desviado, digamos, ¿no? Es raro. Y yo creo que tiene que ver con otro problema que después seguramente podemos hablar, que tiene que ver con la proximidad programática que hoy tienen los partidos en Uruguay. O sea, como están tan próximos, la campaña no es muy programática y eso le abrió la posibilidad al plebiscito de la seguridad social. Pero lo cierto es que el primer problema que tienen es abrirse paso en el medio de la competencia. Segundo problema que tienen, la forma de voto. No hay papeleta por el no. Eso es relevante. O sea, al no haber papeleta por el no, los que se oponen al plebiscito tienen ventaja. Porque no son solamente los que se oponen conscientemente y que si hubiera una papeleta por el no la pondrían, sino todos aquellos que están desinformados. Además, el voto no es voluntario, está claro, ¿no? Es decir, uno puede ir a votar por el Parlamento, al Parlamento y a la presidencia, introducir una hoja de votación, y uno no está obligado a votar el plebiscito. Entonces, también esos funcionan como un no. Y en tercer lugar están los que se olvidan, ¿no? Que no son pocos, que dicen, ay, me olvidé de votar. Claro, porque no lo tienen presente, porque es tan fuerte el efecto de la corrida por la presidencia y por el Parlamento que lo margina un poco, ¿no? Entonces, con esos 3 factores se vuelve muy difícil. Rafael Piñeiro, un colega nuestro que trabaja en la Universidad Católica, tiene una frase que me pareció encantadora, que dice que cuando empieza el día hay 2,5 millones de sobres con un no, porque están vacíos. Y los que quieren hacer aprobar el plebiscito tienen la tarea terrible, porque el 50% también se calcula contando el total de sufragios, o sea, los votos en blanco y anulados forman parte también de ese 50%, ¿no? Entonces, bueno, bajo esas condiciones,
Este mecanismo relativamente sencillo de intentar reformar la Constitución tiene todos estos impedimentos a la hora de la elección. Pensándolo fríamente y mirándolo de lejos, tiene sentido. Si yo te permito fácilmente activarme el plebiscito, bueno, a la hora de que vos quieras imponerlo en las urnas, te voy a generar una serie de obstáculos. Dado esas condiciones, es muy difícil. Se hicieron 10 plebiscitos simultáneos a la elección desde 1985, solamente 3 triunfaron. Hay un último factor que es relevante para los plebiscitos, que esto fue muy estudiado por David Alman, que es un colega uruguayo que enseña en Chile, en la Universidad Católica, escribió el mejor libro de democracia directa que conozco, Democracia Directa en el Mundo, y él dedica un capítulo a Uruguay, y él muestra que en Uruguay las iniciativas de democracia directa que triunfan son aquellas que son capaces de construir una amplia coalición de partidos y organizaciones sociales. Esa amplia coalición le permite resolver problemas a los impulsores que, si no la tienen, no lo pueden resolver. Primero, si tenés una amplia coalición político-social, podés intentar imponer el tema en la agenda. Segundo, podés resolver problemas prácticos, como por ejemplo que la gente, cuando vaya a votar, no se olvide de poner la papeleta. Recientemente, una encuestadora que se llama Nómade publicó una encuesta, vos también lo debés tener ese dato, lo debés haber preguntado, pero Nómade publicó una encuesta donde decía que entre 6 y 7 de cada 10 van con la hoja de votación desde la casa. A ustedes les debe dar parecido. Esto es muy relevante porque la gente no entra a votar al cuarto secreto y a buscar la hoja, ya la lleva, porque tiene miedo de que le pueda pasar algo terrible, que es entrar al cuarto secreto y que lo que vos querés votar no esté. Entonces la gente, bueno, se toma el trabajo, para en una mesita o la recibe en su casa y la guarda, la deja separada. Las otras van para, no sé, prender la estufa o para tomar apuntes en el lado reverso, pero lo cierto es que es muy relevante ese asunto, y una coalición amplia, político-social, te lo resuelve. En los plebiscitos triunfantes ocurrió eso, son solo 3 en 10. Dicho todo esto, y mirando cómo es la evolución de la intención de voto, yo me animo a decir que ninguno de los dos va a salir. Me animo a decir eso. Primero porque en realidad el de la seguridad social cayó rápidamente y no se recuperó. Está siempre por debajo del 50%. Y el de allanamientos nocturnos, que inicialmente hay una inclinación mayoritaria a aprobarlo, su apoyo viene cayendo sistemáticamente. Por experiencia sabemos que para que un plebiscito triunfe tiene que estar largamente por encima del 50% en las encuestas la semana previa. Y eso no está ocurriendo, entonces digamos que no veo que haya posibilidades de que los plebiscitos se aprueben. Por tanto, elección presidencial, vamos a segunda vuelta entre Delgado y Orsi. Parlamentaria, puede pasar cualquier cosa, depende un poco de cómo vote cada bloque y de los votantes de los partidos pequeños. Y tercero, los plebiscitos yo creo que no van a salir, y por tanto diría que esas son las cosas relevantes que hay que mirar el domingo, y bueno, y esa es mi apuesta, ¿no? Así que yo ya voy a llenar mi penca mañana, la que hacemos entre los colegas politólogos, con más o menos con esos resultados. Así que muchas gracias. Gracias a ti, Daniel. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Voy a hacer una primera aclaración para evitar demandas por usurpación de título. Y es que yo soy sociólogo, no politólogo, por más que soy socio de la Asociación Uruguaya de Ciencia Política. Igual el título de politólogo no existe. Es verdad. Bueno, pero por la duda. Licenciado, magíster y doctor de Ciencia Política. Bueno, yo quiero hacer una presentación. Va a ir un poco dialogando o en línea con lo que planteó Daniel. Un primer tema que es relevante es el ciclo electoral uruguayo, que tiene para mí una falencia importante, y es que la única regla que se repite, quizás hay alguna otra, pero
es la que marcaba Daniel, el límite puesto para ganar en primera vuelta o el límite para aprobar un plebiscito o un referéndum. Pero en el resto, en cada una de las instancias que tenemos, las reglas son distintas unas con la otra. Tenemos ¿esto está andando? No. Sí, pero no se ve en la pantalla. Ahí. Tenemos una primera instancia que es las internas. Recién estamos en la segunda etapa de 4. ¿No? Es un ciclo que es largo, que tiene reglas distintas y que estamos yendo a la elección de presidente, vicepresidente, la posibilidad de segunda vuelta, Senado, diputados y los plebiscitos constitucionales. Después vamos a tener la segunda vuelta y en mayo vamos a tener las elecciones departamentales, donde además de elegir intendentes, se eligen los consejos municipales, es decir, el tercer nivel de gobierno, donde se elige alcalde y consejo municipal. Pero haciendo un repaso un poco rápido de lo que ha sido la campaña electoral, yo elegí 5 puntos como para dialogar un poco sobre lo que hemos vivido hasta ahora. Un primer tema es que se está viendo que la campaña le quedó larga a los candidatos, que el final están apareciendo errores que se estuvieron cuidando muchísimo durante, sobre todo, agosto, septiembre, con un poco más de impulso en octubre, pero que esta última semana está siendo difícil para las candidaturas. Todas están cometiendo horrores o ausencias, o les quedó sin agenda, ¿no? Se quedaron sin agenda, es decir, claramente sobró una semana por lo menos de la campaña electoral, a pesar de haber sido una campaña electoral que tiene algunas características que voy a hablar ahora después. Quedó corta para el entusiasmo de la gente, así como le quedó larga a las candidaturas, le quedó corta al entusiasmo de la gente. La gente se entusiasmó cuando les quedó larga a los candidatos, ¿no? Es decir, si nosotros miramos lo que ha sido la tradición histórica en Uruguay, la actividad desde el punto de vista político, de banderas, de presencia militante, incluso el reparto de las listas, siempre fue mucho mayor, más dinámico antes. Y ahora en esta se activó en los últimos 10 días previos a la elección, que no coincide justamente con la agenda de las candidaturas. Es decir, si bien hay un acto de cierre y en eso también es un factor importante que hay que tener en cuenta en cuanto a las estrategias, sobre todo del Frente Amplio, de buscar esa estrategia de capilaridad, es decir, de recorrer todo el país y de generar hitos específicos que le ha funcionado bien, le funcionó en el 2014, le funcionó en la segunda vuelta del 2019. Bueno, es probable que tenga alguna mejora en este cierre, pero tuvimos campañas de bajo riesgo, ¿no? O sea, en realidad todas las candidaturas jugaron mucho más a cuidarse y a esconderse, digamos, o tener la menor presencia posible, a excepción de Ojeda, que marcaba Daniel, ¿no? Tenía la necesidad también, la necesidad de un posicionamiento específico. Pero también, lo que decía Daniel de la coincidencia programática, generó un problema importante para el posicionamiento de las candidaturas. Es decir, no surgían inicialmente grandes diferencias, no solamente desde el punto de vista propositivo, sino también desde la visión de la opinión pública. La mayoría de la población no considera que el resultado de la elección le vaya a cambiar su vida en los próximos 5 años. La idea es que gane quien gane, con más o menor énfasis, con más o menos ajustes, va a ser más o menos parecido. Previo a la campaña electoral, la idea que por lo menos yo tenía es que lo que iba a tener una centralidad muy relevante en la campaña electoral tenía que ver con la principal preocupación de la población, que es la seguridad pública. Tenemos más del 50% que menciona como principal preocupación el tema de seguridad pública. Pero claro, es un tema muy incómodo para todos, porque el Frente Amplio, a diferencia de lo del 2004, ya fue gobierno. Los temas de seguridad pública no comenzaron con el Frente Amplio, pero sí se le marcó como uno de sus grandes problemas. Y el gobierno actual ha tenido una estrategia que no le viene funcionando, la idea de que estamos mejor o que se ha estabilizado. La percepción de la ciudadanía es que no se está mejor. No hay diálogo entre lo que el oficialismo está marcando y lo que la gente está recibiendo. Entonces, el plebiscito de seguridad social, sobre todo, sirvió para ordenar una discusión que estaba muy vacía. Una discusión que no generaba diferenciaciones y que fue muy funcional al oficialismo.
porque mientras el oficialismo tenía una posición monolítica en contra del plebiscito de seguridad social, el Frente Amplio tenía una división interna. Entonces, creo que fue funcional el oficialismo por dos razones. La primera, porque ponía la división del Frente Amplio arriba de la mesa, mostraba monolíticamente la coalición y al mismo tiempo le evitó tener que hablar de temas incómodos para el oficialismo. Es decir, creo que tuvo esa doble función. El otro punto tiene que ver con las nuevas formas que hay de hacer política y de militar. Esto creo que ha contribuido a este frío que tuvimos en la campaña, es decir, una campaña que ha sido muy distante desde el punto de vista de participación activa de la gente, sí micro participaciones, sí recorridas, pero, por ejemplo, siempre era habitual que en las recorridas hubiese una instancia de un acto central. Bueno, los actos centrales han desaparecido en las recorridas, son mucho más diálogos de poca gente. De hecho, recorriendo las redes se veía que en realidad las fotos que subían las propias agrupaciones no era del público, sino de quien hablaba, cuando en realidad lo habitual cuando se hace un acto público es mostrar al público. Bueno, por algo no se mostraba al público, ¿no? Si se mostraba a quienes hablaban, porque en realidad había poca gente escuchando. Hay un tercer factor que creo que ha contribuido a esta campaña electoral media chata y fría, y es que las candidaturas no son líderes. No hay liderazgos que estén compitiendo por candidaturas, con las excepciones de partidos minoritarios, como Cabildo Abierto, como el Partido Independiente, como Salle, ¿no? y su Partido de Identidad Soberana. Es decir, pero los tres partidos mayoritarios no tienen a sus liderazgos compitiendo como sí hemos tenido en instancias anteriores. El Frente Amplio ya lo sufrió en el 2019, está en un proceso de renovación, sigue un proceso de renovación, y no queda claro hacia dónde puede ir tampoco el Frente Amplio. Es decir, si no aparece claro que pueda ir hacia un liderazgo único, tampoco aparece claro que pueda haber un liderazgo compartido con líderes fuertes, ¿no? Es decir, es una cuestión de construcción en la que está. El Partido Nacional tiene a su líder, único líder además, en un proceso donde el Partido Nacional ha pasado de tener por lo menos dos grandes alas a tener una cuestión absolutamente monolítica y única detrás de la figura de Lacalle Pou, con las virtudes y defectos que tiene eso, porque claramente le achica un poco su rango de acción, pero Delgado no es líder. Y además carga con la mochila de que todo el mundo sabe que no es líder, porque en todo caso Orsi está en la idea de construir un liderazgo. Ojeda está en la idea de ser el nuevo líder del Partido Colorado. Delgado está en la idea de ser presidente, pero el liderazgo va a seguir siendo de Lacalle Pou, ¿no? Entonces eso es una carga adicional que tiene Delgado en términos de campaña y de posicionamiento político. Y Ojeda aparece como la renovación del Partido Colorado, el nuevo líder. De hecho, él el mismo 30 de junio dijo, se va un liderazgo de 80 años, viene un liderazgo de 40, pero le apareció Bordaberry. Y la aparición de Bordaberry no viene solamente para ser senador, o no es su objetivo, ¿no? Alguien que ya fue el mejor senador, ¿no? Evaluado por todas las partes, por oficialismo, por oposición, por la ciudadanía. Alguien no vuelve a hacer lo mismo que ya fue, digamos, ¿no? Es decir, claramente hay una intención, por lo menos, de disputar ese liderazgo que va a depender mucho de cómo termine la campaña electoral. El cuarto punto ya lo hablé con respecto a la importancia que tiene el resultado electoral en la vida de las personas. Y un quinto punto, en realidad es una pregunta que tiene que ver con esto que hablaba antes sobre cómo se han guardado, ¿no? Cómo ha habido poca capacidad propositiva, no hubo debate presidencial previo a la primera vuelta, no es obligatorio, pero en el 2019 lo tuvimos, en esta no lo tuvimos, Orsi no quiso, pero Delgado no insistió, ni lo propuso demasiado, ¿no? Es decir, no hubo una acción de emplazar al candidato del Frente Amplio a debatir, no existió, ¿no? Y no existió, y creo que entre otras cosas es porque hay varios anuncios y estrategias de campaña que están pensadas mucho más para la segunda vuelta que para la primera. Creo que tanto Orsi como Delgado arrancaron su campaña en febrero pensando en noviembre y no pensando ni en junio ni en octubre, ¿no? Los dos tenían bastante claro que tenían grandes chances de ganar, Delgado diría sin dudas, que octubre iban a ir los dos a la segunda vuelta, más allá de alguna duda que pudo haber en algún momento, era lo esperable y razonable. Y entonces, claramente esto de, por ejemplo, seguridad pública, ¿no? Que incluso los periodistas han preguntado, bueno, ¿quién va a ser el ministro del Interior de Delgado? ¿Quién va a ser? Le preguntaron directamente si va a mantener al ministro actual. Y dijo que era un muy buen valor, que estaba de acuerdo con lo que hacía, pero que no iba a decir quién era.
Lo mismo el Frente Amplio dice, no, tengo un equipo de seguridad. Ahora, la segunda vuelta, ya los dos han anunciado que hacia la segunda vuelta va a haber nuevos anuncios, ¿no? Entonces parece mucho más esa idea de que están guardándose para la segunda vuelta. Ahora, yendo un poco a los datos, a los resultados y cómo viene evolucionando, algunas cosas, la encuesta de Factum coincide bastante con el promedio de las encuestas, digamos. En algunas cosas tenemos diferencias, pero hasta hoy, tenemos esta foto, y no puedo adelantar demasiado porque esta noche tengo que presentar la última encuesta y si se sabe antes voy a tener problemas con quien contrata, pero... No. Pero lo que sí... No está muy lejos de eso. No está muy lejos de eso. No está muy lejos de eso, pero hay algunas cuestiones que viene a colación a lo que pretendo hablar después, y es que tenemos una estabilidad muy grande del Frente Amplio, un poco lo decía Daniel, ¿no? Hay una estabilidad muy grande del Frente Amplio. Hay una acción del Frente Amplio que puede hacerle crecer algún punto, pero no grandes cambios. Las tendencias muestran a un Partido Nacional un poco más débil que lo que estaba en forma previa en los últimos 2 años, ¿no? En los últimos 2 años no, yo diría, el número del 30% es el que el Partido Nacional tuvo en los últimos 40 años, ¿no? Es decir, desde el 84 hasta el 2024 estaba en el entorno del 30%, con la excepción del 99, que tuvo una interna terrible, que le costó carísimo y terminó votando el 22, ¿no? 22 y algo. Sí, ahí. Y el Partido Colorado, que arrancó el año con un 8%, empezó un proceso de crecimiento, un poco impulsado por la disputa interna de varias candidaturas, el emerger de esta figura nueva de Ojeda empezó a posicionarse. Tuvo, tanto el Partido Nacional como el Partido Colorado, la peor votación en términos de internas desde que está este sistema, desde el año 99, pero la ilusión, digamos, que generó Ojeda, desde el punto de vista de renovación, siguió traccionando positivamente al Partido Colorado. Lo que vemos es que esa tendencia empezó como a estabilizarse, ¿no? Después de la interna logró un nuevo crecimiento, después se estabilizó y ahora hubo pequeños movimientos. La idea es que esto tiende a estabilizarse y hay 2 razones centrales. La primera es que las tendencias no son infinitas, ¿no? Porque muchas veces se presenta, no, le faltó una semana para ganar, no sabés si falta una semana porque quizás esa semana era el momento en que se meseteaba, digamos, ¿no? Se transformó en una meseta esa línea ascendente. Pero hay un punto que Daniel adelantaba o decía antes, ¿no? Es decir, bueno, la distribución territorial que tiene el Partido Nacional, teniendo 15 intendencias, disputando la banca de diputados del departamento, le da una solidez importante y el Partido Colorado no la tiene en la misma dimensión. El Partido Colorado está en un proceso también de reconstrucción de muchas de sus estructuras, pero lo que debería haberse dado, diría, si es que no se da por alguna sorpresa, yo diría, si se da que el Partido Colorado pase a la segunda vuelta, hay que revisar manuales, hay que revisar qué pasó en los últimos 40 años en Uruguay para que se transforme algo, o 20 años, porque claramente el Partido Colorado tenía que romper su techo, que ha tenido en los últimos 20 años, y el Partido Nacional tener su peor votación de la historia, ¿no? Y eso no es esperable, ¿no? Entonces, lo otro que vemos es que ha habido mucha estabilidad cuando miramos los bloques. Pero dentro de los partidos de la coalición ha habido inestabilidad en cada uno de los partidos. Dentro de la coalición lo que estamos viendo, esto no es nuevo tampoco. Si nosotros volvemos hacia el año 2004, entre el 99 y el 2004, el Partido Colorado pasó del 38% casi, no, perdón, 34% al 10%, entre una elección y otra. Y el Partido Nacional pasó del 22 al 34. ¿No? Entonces, claramente ahí se invirtieron, además de que hubo un crecimiento del Frente Amplio. O sea, ahí ya hubo un electorado que pasó del Partido Colorado al Partido Nacional. Pero en el 2009 lo vimos con las encuestas. Hasta las internas, el Partido Nacional tenía cerca del 30%, habitual, 32 incluso,
y el Partido Colorado estaba en el entorno del 10-11%. Después de las internas, gana la Calle Herrera hizo una mala campaña, tuvo un accidente doméstico, apareció la figura de Pedro Bordaberry con fuerza, renovación, y el Partido Colorado pasó al 17%, su mejor votación en los últimos 20 años. Y eso se dio porque una caída del Partido Nacional. Entonces, no es un fenómeno nuevo que estén trasvasándose votos entre blancos y colorados. Pasó en la elección anterior un crecimiento de Cabildo Abierto que captó del Frente Amplio, captó del Partido Colorado y captó del Partido Nacional. Eso, claramente, Cabildo Abierto lo está perdiendo. Primero perdió hacia el Frente Amplio y después empezó a perder dentro del bloque de la coalición, ¿no? Entonces, no es un fenómeno nuevo, pero es interesante ver cómo esto sigue funcionando y es parte también de la discusión que se va a dar seguramente a partir del año que viene. Si esto sigue siendo una coalición o hay por lo menos algunos intentos de transformarlo en un partido, ¿no? Y esto cambiaría bastante las dinámicas desde el punto de vista electoral, desde el punto de vista político. Ahora, cuando comparamos esto con la elección anterior, ¿qué es lo que vemos? Que hay una mejora, o sea, el Frente Amplio parece mejor posicionado hoy de lo que estaba hace 5 años, 5 puntos, por lo menos 5 o 6 puntos por encima de lo que votó. Esto no se traslada a la segunda vuelta inmediatamente y lo voy a retomar sobre el final. El Partido Nacional aparece peor y lo que pierde el Partido Nacional aparece recuperado por el Partido Colorado. No es directamente, pero en términos de volumen de votación sí. Y la mayor pérdida que está teniendo la suma de los partidos de la coalición es la pérdida de Cabildo Abierto, ¿no? Ese emergente que también tiene que ver con lo que hablaba de las campañas, ¿no? Las campañas cortas y largas también diferencian o hacen que algunos fenómenos se apaguen con el tiempo, ¿no? Lo vimos con Novik, por ejemplo, ¿no? Novik, una campaña corta en la elección departamental, termina teniendo un éxito muy grande. Cuando la campaña electoral termina siendo más larga, empieza a perder. Lo vemos en el caso de Cabildo Abierto. Cabildo Abierto pasó del 5% en junio al 11% de votación. Una campaña corta. En 2019, sí, pero está bien. Y ahora empieza el ejercicio de gobierno, muchos problemas internos, los problemas que tuvo con el gobierno, bueno, todo eso termina costándole. Si miramos la foto de la encuesta de Factum con la actual, vemos más o menos lo mismo. En realidad hay una ganancia del Frente Amplio de cerca de 6 puntos y una caída de la suma de los partidos de la coalición de 9 puntos. Entonces, esto nos presenta un panorama donde el Frente Amplio aparece mejor posicionado de lo que estaba hace 5 años, y la coalición más débil. Yo le voy a retomar este concepto de la debilidad de la coalición al final, ¿no? Porque me parece que es muy importante pensando hacia la segunda vuelta, sí para la primera, para la distribución de bancas, sin dudas, pero también pensando hacia la segunda vuelta comparando con lo que sucedió en 2019. Voy a tratar de hacer un ejercicio que, como decía Toussaint, quienes no saben quién es Toussaint, era un mago ilusionista. Entonces, antes de hacer un ejercicio, un acto, iba a cortar a la mitad a su asistente y decía, puede fallar, ¿no? Bueno, voy a intentar hacer un ejercicio de 7 escenarios electorales. Esto es un juego que va en línea con lo que marcaba Daniel. Esto no se ve, yo me voy a parar y voy a tratar de... Sí, pero para guiar un poco qué es lo que quiero marcar. Está marcado en amarillo, pero ¿qué es? Este es el escenario de la encuesta que presenté tal como está. Este segundo escenario, lo único que mueve es que la Unidad Popular no llega al 1% y sea al 0,9%. El tercer escenario muestra al Partido Independiente en vez de en 3 y a Identidad Soberana en vez de 3, en 2,9. El otro, lo que mueve es, bajan un poco esos dos y sube el Frente Amplio medio punto. Y así vamos a ir haciendo algunas modificaciones que son todas menores. En realidad el concepto que quiero transmitir de alguna forma es la idea de que nosotros estamos en una coyuntura donde pequeños cambios cuantitativos pueden producir grandes cambios cualitativos y va en línea con lo que marcaba Daniel recién. Entonces, escenario del Senado. El mismo escenario donde el Frente Amplio se mantiene tal como estaba. Ahora, si en lugar de que el Partido Independiente y Identidad Soberana tuvieran el 3%, tuvieran el 2,9%, el Frente Amplio tiene 15 senadores en lugar de 14. Y el Frente Amplio vota lo mismo, ¿no? Entonces,
Si el Frente Amplio llega o no a la mayoría en el Senado, no depende solamente de cuánto vote, sino de cómo les vaya al resto. Pero moviendo 0,1%. Y eso produce un cambio en la distribución de las bancas. Lo mismo sucede que hay un cambio en el Partido Colorado por una baja del Partido Independiente y de Identidad Soberana. Cambia la banca de otro partido que está igual. ¿No? Y así, moviendo distintos escenarios, lo que vemos es que el Frente Amplio tiene posibilidad de llegar a 16 senadores. Y no sería una locura pensar que el Frente Amplio llegara a los 16 senadores en alguna combinación especial. ¿No? Esta última combinación es la más favorable al Frente Amplio. Llegar al 46,5 y que no entren ni el Partido Independiente ni Identidad Soberana. Pero lo voy a hacer también en diputados. Este es el mismo escenario. No vamos a tener la referencia de los números del porcentaje, pero sí de las bancas. Y esto también nos produce un cambio muy importante. Entre el primer y el segundo escenario, quien no entra es Unidad Popular. Esto produce un cambio donde, no entrando Unidad Popular, la suma de las bancas de la coalición alcanza las 50 bancas. Pero si entra Unidad Popular manteniendo el mismo porcentaje de todos, la coalición queda con 49. ¿No? Entonces, no quiero aburrirlos con el ejercicio, ¿no? Pero pequeñas variaciones de decimales producen toda una distribución distinta tanto en el Senado como en diputados. Entonces, si el Frente Amplio crece de esta encuesta del 44 al 46,5, ¿ah? Y no entra la Unidad Popular, el Frente Amplio podría alcanzar la mayoría parlamentaria. Claro, hay más partidos, pero bueno. Entonces, en realidad, la idea central de esto es mostrar cómo cuando hablamos, el Frente Amplio, que es la pregunta, ¿no? ¿Puede tener mayoría parlamentaria? Y la respuesta es, puede quedar muy lejos o puede tenerla, y va a depender de movimientos muy pequeños que ni siquiera dependen necesariamente del propio Frente Amplio. Lo que tiene más a mano es el Senado, ¿no? Sin duda. Sin duda el Senado, yo diría, es difícil que no tenga la banca 15, ¿no? Porque, digamos, es poco probable que puedan entrar Identidad Soberana y el Partido Independiente, ¿no? O uno u otro, y ese le lleva la banca 15, ¿no? Entonces, es probable que, un poco en la línea de lo que venía presentando Daniel, lo que decía Daniel, es que tengamos 15 y 15, o 15, 14 y 1, que también puede darse, es decir, que Salle entre al Senado, con lo cual va a ser todo un desafío también para la negociación y para todo lo que pueda darse, ¿no? Sí. Y puede ser muy decisivo en diputados. 2 diputados de identidad. Si no entra el Senado, igual es muy probable que tenga 2 diputados. Ahí creo que hay un factor que tiene que ver con el sistema que hablabas. Hay algunas dudas sobre si Salle va a tener la capacidad de distribución de listas, porque ese es otro elemento clave en el sistema para los partidos más chicos, y es que las listas de votación, las hojas de votación en realidad, en los circuitos es responsabilidad de los partidos que estén en los circuitos. Entonces, partidos que no tienen una gran capacidad organizativa y territorial, puede haber circuitos que hay gente que quiere ir a votarlo y no encuentra su hoja de votación, que es el cuento digamos, de por qué la gente lleva su hoja, ¿no? Bien, y para cerrar, quiero volver al tema primera-segunda vuelta. Esto es lo que ha sucedido en cada una de las distintas instancias de segunda vuelta. Voy a volver a parar. ¿Qué es lo que muestra acá? La barra celeste esta muestra la diferencia que había entre la suma de los partidos tradicionales o la coalición ya en el 2019, entre los partidos tradicionales o coalición, entre octubre y noviembre con respecto al Frente Amplio. ¿Ah? Y esta es la diferencia que tiene el Frente Amplio, entre noviembre y octubre. Es decir, ¿cuánto votó la suma de los partidos en octubre con respecto a lo que votó en noviembre? A ver si me lo explico. La suma del Partido Nacional y el Partido Colorado, en la segunda vuelta votó 1,4 menos que la suma que tuvieron en octubre. Y el Frente Amplio tuvo 5 puntos más, el candidato del Frente Amplio en la segunda vuelta, de lo que tuvo en la primera. ¿No? Y cuando miramos,
En 2009 pasó algo similar, solo que la pérdida fue un poco mayor, 2,6 puntos perdió la suma de los partidos tradicionales y el Frente Amplio creció 4,4, y en el 2014 tuvimos un escenario relativamente similar con el candidato del Frente Amplio votando 5,7 puntos más. ¿No? Y la barra azul es la diferencia del resto, es decir, cuánto sumó el resto de los partidos, cuánto perdió, ¿ah? la suma de todo el resto, de los partidos chicos y el voto en blanco anulado con respecto a lo que votó en la segunda vuelta. ¿Ah? 2019 tiene un fenómeno distinto. El crecimiento del Frente Amplio, que estaba en el entorno de 5 puntos, pasó a 8. Y la caída de la suma de partidos pasó de 2,5 puntos a 5 puntos. ¿Ah? Voy a mostrarles este otro, que muestra el movimiento efectivo que hay entre el Frente Amplio y los partidos tradicionales en octubre, la diferencia que se dio en la segunda vuelta y cuál es el swing. El swing es qué volumen de personas cambió de un lado para el otro. ¿Ah? Entonces, ¿qué tenemos? Que en realidad el swing, que es lo más relevante, digamos, es cuánta gente cambió de un lado para el otro, está en 3,5 puntos o 4 puntos en las elecciones del 99, del 2009 y del 2014. ¿Ah? Lo distinto es lo que sucedió en 2019. 2019, el swing fue mucho más grande, la pérdida de la diferencia del Frente Amplio contra los partidos tradicionales cayó a 1,5 puntos, que es la penúltima barrita, habiendo sido de 15 puntos en la primera vuelta. ¿Ah? Mientras tenía pequeñas diferencias, en esta tuvo 15 puntos menos. ¿Ah? ¿Qué es lo que estamos viendo a través de las encuestas, pero también mirando un poco la arquitectura de la coalición? Es que los escenarios parecen más parecidos a 2009 y 2014. Porque la coalición del 2019 era mucho más heterogénea, mucho más temprana en su formación, la incorporación de partidos nuevos, sobre todo de Cabildo Abierto, y eso hizo que el movimiento entre la primera y la segunda vuelta fuera mucho mayor de lo que era históricamente. Entre otras cosas, porque un porcentaje muy importante de quienes habían votado la coalición habían votado al Frente Amplio anteriormente. Eso lo que hicieron fue tomar la decisión de, en realidad, estaban votando partidos distintos, pero no querían a Lacalle Pou de presidente. Estaban enojados con el Frente Amplio. Pero entre la opción de volver al Frente Amplio o elegir a Lacalle Pou, eligieron lo otro. Bueno, hoy el escenario, por los ejercicios que estamos haciendo, parece más parecido a 2014, es decir, una pérdida de entre 2,5 puntos y 3 puntos de la suma de los partidos de la coalición y un crecimiento del entorno de 5 puntos del candidato del Frente Amplio en una segunda vuelta. ¿No? Relativamente pareja, va a depender mucho de... Tiene un leve favoritismo Orsi. Y depende mucho del resultado del Parlamento. Totalmente. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, muy bien. Listos para pasar a las preguntas que han ido llegando y que reiteremos, estamos recibiendo a través del WhatsApp 094 33 13 13. Para comenzar, me gustaría dejar algo claro, más allá de la contundencia con lo que lo han dicho. Los dos, Eduardo, Daniel, dan por hecho que va a haber balotaje, segunda vuelta. ¿De acuerdo? Bien. Esta pregunta viene para los dos también. ¿Cómo vislumbran ustedes el reacomodamiento de las fuerzas que no son estrictamente integrantes de los pilares fundamentales y qué panorama se presenta para esa segunda vuelta de noviembre? Yo supongo que es Frente Amplio por un lado y los definidamente Coalición Republicana, ¿no? Bueno, van a jugar un rol central los otros partidos. Creo que es un punto que hay que atender, que es lo que está sucediendo con, lo planteaba Daniel también, ¿no? Esa proliferación de partidos. Incluso hemos hecho ejercicios
Y hay hasta alguna agenda que está dividida que si fuera todo en conjunto tendría una banca, ¿no? Digamos, si uno dice, bueno, el Partido Ecologista Radical Intransigente, el Partido Constitucional Ambientalista, bueno, ¿cuáles son las diferencias que hacen que no puedan ir juntos, ¿no? Es decir, si existen o no. Pero hay alguna, esta emergencia de Salle apareció muy fuerte en octubre. Lo de Cabildo Abierto en 2019, o una parte de Cabildo Abierto en 2019. O sea, hay algún sector del electorado que está buscando cosas nuevas y que esas cosas nuevas no han tenido el peso que pudieran tener porque los resultados que se han dado no les han dado el espacio. Pero yendo al 2014, ¿no? Y estos juegos de pequeños números que estaba presentando, en 2014 el Partido Ecologista Radical Intransigente no llegó a diputados por unos 4.000 votos. Creo que fue un poco menos incluso, ahora no tengo el número en la cabeza. Si hubiese llegado a la banca, el Frente Amplio no hubiese tenido la mayoría parlamentaria en diputados. Y eso hubiese sido un rol fundamental, ¿no? Le pasó al PI, al Partido Independiente. No llegó, le pasó, llegó a la banca del Senado, pero como el Frente Amplio tuvo los 15 senadores, no sirvió como articulador, ¿no? Como ser el partido decisivo, ¿no? Terminó siendo lateral porque el Frente Amplio tuvo sus propias mayorías. Entonces, el rol de los otros partidos creo que está siendo, por un lado, canalizar una parte de la opinión pública que está desencantada en parte con la oferta electoral tradicional, pero que no está teniendo, y quizás esta pueda llegar a ser, va a depender de estos pequeños números, cómo terminen generándose, pueden llegar a tener un rol decisivo, ¿no? Daniel. Depende de la distribución, podrían tener un rol decisivo. Yo siempre me acuerdo, eso lo hablé mucho con Pablo Mieres. Inicialmente el Partido Independiente fue creado como un partido bisagra, ¿no? Es decir, la idea de estar en el medio de los bloques y ellos concebían inicialmente la posibilidad de inclinarse de un lado al otro en base a acuerdos programáticos. Pero como que tuvo mala fortuna. Creo que en el 2014 era el escenario ideal y bueno, y el Frente Amplio se quedó con la mayoría y se volvió innecesario. Entonces digamos que ahí depende un poco de la matemática y también cargan con el problema del tamaño. Una banca es muy poco, ¿no? Yo creo que Cabildo Abierto, por ejemplo, en esta legislatura tenía todas las condiciones para ser un partido pivot, porque si Cabildo Abierto votaba con el Frente Amplio, generaba mayoría, si votaba con la coalición, pero utilizó muy poco esa capacidad porque estaba dentro de la coalición. Entonces digamos que bueno, hay que ver, los partidos pequeños, digamos que hay algunos que son programáticos como Asamblea Popular, que es la extrema izquierda, pero el resto están ahí en el medio y tratando de canalizar el tema del medio ambiente. Nos está faltando un partido verde de verdad, ¿no? Estos no son verdes. Es decir, cualquiera que esté en Europa, y los partidos verdes son muy serios, con cuadros muy formados. Lo que pasa es que como en Uruguay el movimiento ambientalista ha tenido problemas, el Frente Amplio no lo trató muy bien. Hay estudios, Germán Videgain, que es un colega, ha estudiado la relación entre los partidos y digamos, los nuevos movimientos sociales, y el ambientalismo no ha tenido como un partido que exprese con claridad sus intereses. Entonces, acá como estos partidos personalistas como que ven la posibilidad de representar y por eso todos tienen la etiqueta. Adentro del Frente Amplio también hay un montón de listas que se llaman ecologistas y la verdad, ¿no? Ahí hay un problema de representación de este asunto, ¿no? Bien. ¿Hay un efecto Ripoll? ¿Cuánto pesa? Tiendo a pensar que el efecto Ripoll fue neutro. O sea, que no generó, los problemas que generó Ripoll fue con gente que no deja de votar al Partido Nacional. O sea, fue con los blancos, ¿no? No con los que
podrían votar el Partido Nacional y no son y no lo votan, digamos. No parece que haya habido un efecto negativo directamente a Ripoll. Tampoco sumó, ¿no? Claramente tampoco sumó, y que el efecto que se buscó un poco, quizás, digamos, creo que fue un análisis un poco sesgado de que en realidad se tenía la resolución y después se buscó cómo justificarla. Creo que tampoco logró el efecto. Una idea de que podía captar votos de izquierda no estaba dado, o que su rol social podía llegar a empatizar con un segmento importante del electorado, tampoco lo logró. Yo no creo que haya tenido un efecto negativo necesariamente, creo que es parte de buscar excusas o explicaciones más simples de las cosas y tratar de cargarlo en una decisión que creo que no fue la mejor para el Partido Nacional en su conjunto, pero que no generó necesariamente efectos negativos. Bien. ¿Darían algún comentario? Sí, bueno, yo creo que, a ver, no sé, no tengo evidencia, pero yo me imagino que el votante más de derecha del Partido Nacional no se sintió cómodo con esta fórmula, porque Álvaro Delgado, quien conoce su trayectoria, sabe bien que es un político de centro, ¿no? Y él como que ya estaba muy corrido al centro, Álvaro, y como que su compañera de fórmula, que normalmente en Uruguay se arman las fórmulas pensando en complementar atributos, y me parece como que fue como una decisión equivocada, porque lo movió todavía más a la izquierda desde la perspectiva del votante de derecha, cada vez estaba más lejos. Y ahí apareció Pedro Bordaberry, entonces ahí puede haber habido una fuga, ¿no? Pero es fácil pegarle a Valeria Ripoll, ¿no? O sea, me parece que si Delgado no llega a la presidencia, la van a utilizar como se utilizó a Graciela Villar y en la elección pasada, que era la compañera de fórmula de Daniel Martínez. Pero yo quiero recordar que las elecciones las ganan y las pierden los candidatos a la presidencia. No, una elección no la pierde el candidato a la vice o la candidata a la vice. La pierden los candidatos a la presidencia. Por tanto, yo diría que pese a que no fue la mejor decisión, eso es obvio, Valeria Ripoll jamás podría estar señalada como la responsable ni del triunfo ni de la derrota del Partido Nacional. El responsable, en todo caso, está en otro lugar, es Delgado, o en todo caso en la calle Pou, pero no Valeria Ripoll. Bien. Nos quedan unas 8 o 9 preguntas, digo, para tener noción de los tiempos. Vamos a atar algunas. Dice este interrogante: en el verbatim comentarios de los indecisos en las encuestas, ¿pesa mucho la falta de caudillos entre los candidatos? ¿Cuán importante es la figura de los caudillos en la democracia uruguaya? Y eso lo ato con algo que mencionaba Eduardo más temprano, que es el tránsito hacia o la búsqueda de nuevos liderazgos, ¿no?, en todos los sectores políticos. Les tiro el gato sobre la mesa. Sí, yo no tengo claro que sea un tema de caudillismo, pero sí de liderazgo. O sea, que no necesariamente son lo mismo, ¿no? Sí, o sea, porque el Partido Nacional tiene caudillos territoriales. Lo que no existe o no está presente en ninguno de los partidos es un liderazgo caudillista, claro. Pero sí pesa la idea de que, a ver, la gente que no decide su voto o que tiene dudas, el liderazgo es un tema, ninguno le despierta la simpatía o las ganas de ir a votar, y el otro es el que no saben quiénes son, ¿no? Es decir, directamente no saben quiénes son las candidaturas, ni tienen idea de qué proponen, es decir, pero creo que la fuerza de las candidaturas desde el punto de vista de presencia y de liderazgo sí es un factor que aparece. El desafío que tomó el sistema político uruguayo en esta elección es altísimo, porque nunca había ocurrido que tuviésemos así tantos debutantes como candidatos, ¿no? Salvo Manini, Ríos y Mieres, que lideran partidos menores, los principales candidatos son todos nuevos. En Uruguay pasa algo curioso.
la gente tiene muy claro quiénes son los partidos, tiene menos claro quiénes son los líderes. Puede conocer muy bien a Lacalle Pou, a Mujica y a un puñado, pero luego se empieza a perder. Es como que lo relevante es la etiqueta del partido y el nombre del líder digamos, de por lo menos 1 o 2 fracciones dentro de cada partido. Esto es más dramático todavía cuando entramos en el público que no le interesa la política, que está interesado en otras cosas y que no sigue la agenda cotidiana, que no es un público menor. Yo creo que es 1/3 de la población, más o menos, que no le interesa la política. Y bueno, ese es el lugar más duro que tienen los partidos para llegar. Y como el voto es obligatorio, bueno, hay toda una cuestión ahí para poder acceder. En esta campaña están todos jugados a la estrategia de redes. Las redes permiten buscar a ese público y bueno, hay que ver cómo llegan. Ahí me parece que tiene una pequeña ventaja es Ojeda, ¿no? Porque él es el que hizo la campaña personalizada y hay como una apuesta a la identificación con sus gustos, su estilo, su forma de ver las cosas. Pero vamos a ver, capaz que el público ese no acepta, porque también es diverso, ¿no? Recordame, mayoritariamente el interior, bajo nivel educativo. Edades más jóvenes, sí, por ahí pasa un poco la... Bueno. Y es heterogéneo, porque aparte muchas veces dice es de centro, y no es de centro. No, bueno. El centro es... Como dice tu viejo, no es el centro, está entre Ciudad Vieja y Cordón. Bueno, es así, es una categoría residual el centro, ¿no? En el centro... la distribución de preferencias ideológicas en Uruguay es bastante normalizada. Se ubica como una campana de Gauss, el conjunto está en el centro, pero lo que pasa es que los que se ponen en el centro, la mayoría no lo hace por convicciones o por orientación programática. Por orientación programática y convicciones son los que están en la izquierda y en la derecha. Los del centro, más bien, bueno, o no tienen opiniones o no le dan mucha relevancia a la política en sus vidas y por eso es un gran bolsón y es al que le cuesta llegar más. Lo increíble es que van a definir la elección parlamentaria, ¿no? Es decir, porque con el número que mostraba Eduardo, si el Frente Amplio se queda con 2 o 3 puntos, se queda con las 2 cámaras. Pero si esos 2 o 3 puntos se los queda la coalición, también se queda con las 2 cámaras. Entonces, digamos, estamos en una situación muy, pero muy, muy fina, ¿no? Bien, vamos con 2 preguntas, las formulo al mismo tiempo porque me parece que hay vasos comunicantes. ¿Cuánta de la intención de voto del Frente Amplio es voto a la marca Frente Amplio y cuánto es intención razonada? Y la otra pregunta, en las encuestas, ¿Carolina Cose suma o resta a la intención de voto del Frente Amplio? Hay un voto frente amplista firme, digamos, que se siente en Frente Amplista casi el 30% de la población. O sea, ese es el piso, digamos. Menos de eso jamás votaría en esta coyuntura. Se sienten cercanos al Frente Amplio, es otro 7, ¿no? Entonces, el Frente Amplio tiene un piso de 37 puntos de gente que o se define a sí mismo como Frente Amplista o se siente muy cercano al Frente Amplio. Entonces, esa es la base. El resto es ganancia desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista de posicionamiento. También tiene una parte de, diría, no peyorativamente, de descarte. Es decir, que es la opción que más le convence porque las otras no le convencen, ¿no? Es decir, pero eso son un punto y medio, digamos, pero es sistemático de que en realidad no aparece como primera opción, sino que ante la oferta existente elige al Frente Amplio y no elige una segunda opción, ¿no? Es decir, hay gente que dice, no, bueno, primero no elijo a ninguno, si tengo que elegir, al Frente Amplio, y después del Frente Amplio, ninguno. Es decir, entonces, digamos que tiene varios componentes, pero con una base sólida, muy firme de pertenencia o sentimiento de cercanía. Lo de Cose creo que es parecido a lo de Ripoll, es decir, creo que tiene alguna virtud adicional, digamos, lo de Cose, y es que tiene experiencias en gestión, tiene una defensa del Frente Amplismo, tiene un posicionamiento ideológico, entonces, digamos, tiene más consistencia
que los antecedentes de Ripoll, ¿no? Pero tampoco aparece sumando demasiado, pero sí le ha servido, tanto en las internas como en varios discursos que ha dado, para frente a ampliar más el discurso y dirigirse más hacia el electorado un poco más militante. Bien. ¿Cómo valoran la presencia de bots, es decir, falsos perfiles en redes, en esta elección? Bueno, el futuro llegó hace rato, dice la canción de Los Redonditos. Es así, estamos en un proceso de transición. Uruguay siempre es como el que va último en la fila, pero ya entramos en eso. Yo recién decía que, bueno, que las campañas han apostado a las redes, son muy eficientes y permiten buscar públicos. Pero me parece que, bueno, esas cosas buenas que ayudan vienen con otras cosas malas, y hay algunas redes, sobre todo en X, que también lo que pasó con Ojeda, que ahora no sabemos si fue el propio Ojeda o si fue el Frente Amplio, pero bueno, el tema es que, bueno, le hacen daño a la democracia, ¿no? Eso es jugar, es hacer trampa. Y ¿sabes lo que me molesta un poco? Es que volvimos a cometer el mismo error. En el 2019 los candidatos firmaron un compromiso de no usar noticias falsas, se usaron noticias falsas. Y ahora volvió a ocurrir, ¿no? Todos los partidos se pusieron de acuerdo y volvieron a ocurrir estas cosas, ¿no? Entonces me parece que la democracia ahora va a tener que lidiar con esto. Las redes cambian la democracia, le generan otros desafíos. Y el otro gran desafío es el narco, ¿no? O sea, yo creo que los dos desafíos que tiene la política en Uruguay está muy bien, los partidos están muy bien, pero bueno, estos dos desafíos ponen en alerta, ¿no? Cuando hablo del narco me refiero a la influencia, ¿no?, del narco sobre los políticos, sobre las autoridades, jueces, policías, que está ocurriendo en todas partes. Y bueno, que es algo que yo estoy muy preocupado en el caso de Uruguay. Y bueno, es parte de los desafíos, y bueno, obviamente los bots es el ejemplo más vulgar, ¿no? Así que bueno, eso es lo que tengo para decir. Coincido con las dos cosas, la democracia está desafiada de eso, yo creo más de los narcos que los bots, pero no. Las redes como que exigen como una forma distinta ahora de relación con la democracia, ¿no? Porque fíjate la contradicción, ¿no? Los encuestadores, es fácil hacer encuestas sobre intención de voto, porque vos podés estar 3 años, 4 años preguntándole a la gente por qué partido vota y el 85% se ubica. Eso no pasa en ningún lado, ¿no? En América Latina, digo, no pasa. Tiene un lío bárbaro. Si no tienen los nombres de los candidatos, la gente no se ubica. Ahora, esa inclinación natural y como, digamos, confianza en los partidos, está un poco ahora desafiada, porque las redes lo que hacen es eliminar intermediación. O sea, es el contacto directo con los gobernantes, no hay nada en el medio que haga de mediación. Ya pasamos por esto, ¿no? Porque pasamos de aquella época donde los diputados te tramitaban la jubilación y te conseguían el teléfono. Lo superamos, pasamos a una cosa más programática, pero creo que las redes es un nuevo desafío, y que bueno, cuando uno mira el mundo, estuve en una presentación, me invitaron a la presentación del Informe Mundial de Idea Internacional sobre el Estado de la Democracia. Hubo una reunión de expertos en Guatemala, y yo vine asustado, ¿no? Porque escuché cosas que están pasando en muchísimos países, y me vine con la idea, esto es una isla, ¿no? Uruguay es como una isla. Entonces, bueno, tenemos que estar alertas, y bueno, esos dos desafíos para mí son como los principales. Obviamente el del narco es el más dramático, porque vulnera confianza, empaña carreras, y tiene consecuencias que terminan destruyendo el sistema, ¿no? Bien, quedan 3, les digo, porque estamos en la recta final. ¿Se puede hablar de un fenómeno Salle, y a qué responde?
Yo creo que es un fenómeno que es Salle y no es Salle. Es decir, Salle canaliza un descontento que hay y que fueron canalizando distintas opciones. En su momento el Peri fue una parte, en su momento Cabildo fue una parte, en su momento Sartori fue una parte, ¿no? Es decir, más o menos un electorado que no es interesado necesariamente en la política, tiende a ser más joven, que quizás si no estuviera la oferta, esto es un quizás y un contrafáctico, pero quizás fuera un voto en blanco o anulado, o quizás directamente no fueran a votar, ¿no? Y que en todo caso esa opción termina canalizando cierto descontento que para el sistema termina siendo relativamente bueno, que en definitiva se termina eligiendo una opción, pero que creo que hay que atender, porque este voto a lo nuevo es una cosa, que además está cerca del 20%, tanto en esta como en la anterior, pero además de lo nuevo, digamos, como renovación, hay un voto que es no a lo nuevo, sino a lo desafiante, a lo existente. Y ese voto existe y lo está canalizando Salle hoy. Bien. Daniel, ¿algo para decir? Bien, bien. Vamos a la penúltima. ¿Podemos hablar de dos países electoralmente, interior por un lado y capital, zona metropolitana por el otro? ¿Y en qué medida esto va a incidir en las próximas elecciones? Siempre hubo dos países, ¿no? Cuando uno mira, en eso es bastante estable también Uruguay, ¿no? Cuando uno mira el mapa de votación, en el siglo XX teníamos que la zona metropolitana y la medialuna, ¿no? Que hace Colonia, Soriano y todo el litoral, era colorada. Y el resto, el interior profundo, era blanco. Luego de la dictadura, con el regreso de la democracia, es como que hay un proceso de reemplazo y digamos que el Partido Colorado, a medida que se achica, comienza a compartir ese territorio con el Frente Amplio. Entonces, digamos que eso es estable, ¿no? Entonces, bueno, hay que esperar que, no sé, yo creo que en esta elección de octubre el Frente Amplio va a ganar como más de 10 departamentos, ¿no? Ganó 8 en el 2019, 8 o 9 ganó, en octubre estamos hablando, sí, ¿no? en octubre. Entonces va a ganar como más de 10. ¿Y cuáles son? Bueno, esa media luna, ¿no? Luego eso en mayo cambia, ¿no? En mayo va a ser otro cantar y va a depender de quién gane la elección porque, bueno, en mayo hay como un bonus que tiene el partido del presidente, siempre le lleva a votar un poco más y a llevarse alguna intendencia imprevista, ¿no? Siempre se genera un efecto de ese tipo, pero bueno, ahora en octubre me parece que el corte va a ser ese, ¿no? La media luna versus el interior profundo. Bien. Y en esta última he intentado resumir también varias, solicitándoles brevedad. Ustedes que trabajan en contacto directo con los ciudadanos que van a votar, que expresan opiniones, ¿qué le interesa originalmente al que podríamos denominar nuevo electorado? No solo jóvenes, sino refractarios a la política. ¿Qué les interesa realmente? ¿Los programas, las figuras, las campañas, los modos, los fondos, los contenidos? No sé si está claro el sentido de... Que además es un tema que desvela a todas las dirigencias, ¿no? Yo no tengo idea porque, la verdad, yo trabajo en la Universidad de la República, interactúo con los ciudadanos como cualquier otra persona, pero para eso se necesitan los focus group y las encuestas de opinión pública. Creo que Eduardo puede responder mejor esta pregunta que yo. Sí, a ver, no es claro, no es, digamos, no es claro o no es fácil descifrar esa respuesta, porque hay intereses que son contrapuestos, que tienen que ver con esto de que el indeciso no es una cosa. El indeciso tiene algunos perfiles similares, pero tiene muchas diferencias adentro. Hay una parte que es del interior y tiene sus preocupaciones en el interior, y según qué interior. Hay un interior que está más afectado por la falta de trabajo, otro interior que está más afectado por los problemas de seguridad, otro que está por puntualmente una pérdida de una inversión que se fue y por lo tanto genera no solamente desempleo, sino problemas de migración de las familias.
el litoral, el efecto Argentina, pero a ver, igual hay, y también hay una diferencia importante entre las distintas cercanías que hay con los partidos, y es que los votantes del Frente Amplio tienden a declarar más y a dialogar más con que no importa tanto la candidatura, importa mucho más el partido, mientras que en los votantes de la coalición el rol de la candidatura es importante, y en el caso de la gente más lejana de la política, las candidaturas tienden a hacerlo más atractivo, es decir, lo que ordena de alguna forma hacia dónde apuntar tiene mucho que ver con la figura que es la candidatura presidencial. Bien. ¿Algo más, Daniel? Bien. Si me permiten, sobre el final quisiera recurrir a Wimpy, seguramente muchos de ustedes lo recordarán, un humorista uruguayo que vivió en la primera mitad del siglo pasado, que decía, como máxima filosófica, que todo sea para bien. Yo creo que esa sencilla máxima podría ser aplicada al deseo de lo que van a ser estas próximas horas de cita con las urnas de los uruguayos. Y quiero agradecer en nombre de la Cámara y de todos los presentes, especialmente a Eduardo y a Daniel, por la solidez de sus argumentos. Nos han dado herramientas valiosas para el análisis de lo que estamos viviendo ahora y lo que vendrá. Así que premiamos con un aplauso la presencia de ellos. Gracias a ustedes también por haber dado brillo a este encuentro y serán informados de las próximas actividades de la Cámara. Pasen bien.